Cuando miro para atrás en mi vida, la veo como un largo camino, como una especie de peregrinaje, con distintas etapas y distintas personas acompañándome. Y me doy cuenta también que el Señor siempre estaba ahí, siempre estuvo acompañándome, guiándome, aunque a veces ni me daba cuenta. Bueno, nací en una familia cristiana, mis padres estaban muy comprometidos en la fe, con la iglesia, como laicos. Mi papá después fue ordenado como ministro y ellos fueron los que me dieron la base de mi fe y estaré siempre muy agradecida a ellos. En la adolescencia empecé a hacer mis propias preguntas sobre la vida y por mi cuenta empecé a leer los salmos. Me identificaba mucho con el salmista porque parecía tener estados de ánimo muy cambiantes y en eso me identificaba yo porque a mí me pasaba lo mismo. Y en esa época también empecé una especie de diálogo con el Señor, por ahí no me daba cuenta que era como oración, en que sentía que le podía expresar lo que yo sentía, lo que me preguntaba, y también de comenzar a escuchar sus respuestas. Bueno, después vino la etapa de formar mi propia familia, una etapa con muchas exigencias de criar niños, de mi trabajo como docente. Y bueno, mi tiempo con Dios se redujo considerablemente. A veces eran solo 5 minutos cuando me despertaba antes de que llamaran los chicos y tuviera que comenzar ese día tan ocupado. Y por un tiempo dejé de asistir a la iglesia hasta que con Carlos, con mi marido, nos dimos cuenta que también queríamos que ellos tuvieran una base de fe. Así que volvimos a la iglesia, ahora como familia, y ahí comencé una etapa de mucho aprendizaje gracias a las personas que me acompañaron en distintas iglesias. Cada vez crecía en mi compromiso con el Señor y también participando en todas las actividades de la iglesia. También hubo experiencias personales, a veces difíciles, algunas dolorosas, en que tuve que apoyarme mucho en el Señor. Me doy cuenta que siempre estuvo, era yo la que a veces me alejaba, pero Él siempre estuvo, a veces estaba adelante, como preparando el camino, como guiando, como señalando, y otras veces desde atrás, cuando quizás no me daba cuenta, pero que me estaba protegiendo. De estas cosas me daba cuenta muchas veces después. Y así fue que ahí también, eh, otra cosa que aprendí fue que el Señor se revelaba de formas nuevas, entonces yo cada vez podía confiar más. Y me acuerdo de las palabras de Job, que decía, de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Esa fue mi experiencia también, cada vez más. Me doy cuenta cada vez más de la importancia, mejor dicho, de la necesidad de la oración. Y quizás sigo un poco como eso que comencé en la adolescencia. No es una oración de petición, es oración de expresar lo que siento, de, de dialogar con el Señor, de poder darle gracias, de poder alabar, de buscar su guía. Y muchas veces eso lo encuentro en su palabra. Escucho su voz en su palabra. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue el camino? El peregrinaje continúa.
No sé cómo será la próxima etapa, pero sí sé que el Señor va a estar siempre a mi lado, siempre guiándome. Cada vez quiero conocerlo más. Y bueno, quiero terminar con una cita de, de los Salmos, que sigue siendo un libro que leo mucho. Salmo 32, el versículo 8, que dice: el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucción, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Buenos días a todos, bienvenidos a Catedral Online. Los saluda Pastor Donald Brooks desde Córdoba. Estuvimos escuchando recién el legado espiritual de Denise. Gracias, Denise, por compartir con nosotros. Siempre anima a escuchar qué es lo que Dios hace en la vida de otras personas. Espero que realmente disfruten el servicio de hoy y que Dios los bendiga. Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverendo. Dios en personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro de tus redimidos te adora con fervor. Llenos de alegría con sus coronas de oro, rinden alabanzas así, oh Creador. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adoro y todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. La lectura se toma de Romanos, capítulo 10, versículos 5 al 15. Moisés, en efecto, escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer descender a Cristo. O bien, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué es lo que dice la justicia? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará.
Pero ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo ir a hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes lo predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buenas noticias. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, complace siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto, sé tú de mí, de tu potencia llena mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca se iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Tengan valor, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro les respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Algunas veces nos escandalizamos cuando escuchamos en un medio de comunicación que alguien alegó ser médico y no lo era, que alguien alegó ser abogado y no lo era. ¿Y por qué sucede esto?
porque las personas somos de alguna manera naturalmente creyentes. Creemos todos los días, hacemos actos de fe cotidianamente. Cuando subimos a un medio de transporte público, no le preguntamos al conductor si su habilitación, si su libreta de conducir está en día o está vencida, si corresponde a la categoría del vehículo en el que estamos. Simplemente nos subimos. Cuando vamos al médico, hacemos actos de fe de que esa persona tiene el conocimiento para responder a nuestras demandas. Comprometemos nuestra vida con personas a partir de actos de fe. Le creemos a alguien que nos ama. La fe, lo que podemos llamar la fe antropológica, es una dimensión constitutiva del ser humano. En general, el debate no es entre creencia e increencia, sino entre fe y fe, entre creer en esto o creer en esto otro, en creer en el Dios que se revela en el Evangelio, en Jesús de Nazaret, o creer en otro Dios, que en la mirada creyente de la Biblia le llamamos ídolo. La belleza de la fe se fundamenta en la experiencia creyente de todos los días. Quien no cree en nada ni en nadie, difícilmente abra su vida a la experiencia religiosa. Y hoy, este domingo, la palabra de Dios nos coloca en el centro de la pregunta y de la experiencia por la fe. Estamos ya en el 14º domingo durante el año. Estamos navegando en el misterio de la persona de Jesús de Nazaret. Y lo primero que parte el texto, al reflexionar por la fe, es que la fe no es solamente creer en Dios. Puede ser bueno y necesario, pero la fe fundamentalmente es creerle a Dios. No es solamente creer en Dios, es creerle a Dios. Creer que en la persona de Jesús de Nazaret se revela el misterio y la puerta de acceso a la Trinidad. Creer que en la persona de Jesús de Nazaret todo Dios se autocomunica y nos invita a que nosotros participemos de su misma vida. La belleza de la fe tiene como primera característica que le creemos a Dios, que le creemos al Padre, que le creemos al Hijo, que le creemos al Espíritu. Esta fe religiosa tiene la belleza de que es tripersonal, que hablamos y nos relacionamos con Dios como un tú. Además, la belleza de la fe implica que creemos en Jesús por su palabra, por sus obras. No creemos solamente en Dios, le creemos a Jesús. Y cuando lo humano toca el límite, y las dos experiencias por antonomasia donde lo humano toca el límite son la culpa y la muerte, allí la experiencia de creerle a Dios nos abre un horizonte nuevo de misericordia, perdón y vida. Allí cuando nos hundimos como Pedro en el Evangelio, Jesús jala nuestro brazo, nos extiende su mano, nos sostiene. Es Jesús de Nazaret el que invita a que le creas, y por Él y en Él reconocemos el amor que Dios nos tiene. La belleza de la fe implica
Creerle a Dios implica reconocer en la experiencia límite un Dios que nos salva, que nos extiende la mano. Implica reconocernos partícipes de una comunidad de fe. La barca en el Evangelio de Mateo expresa la comunidad creyente, la comunidad de las discípulas y discípulos de Jesús. Y compartimos la fe con otros, no porque otros sean más capaces que nosotros, sino porque la fe compartida implica la capacidad de descubrir y discernir el paso y la acción del Dios verdadero. Solos y aislados podemos hacernos dioses a nuestra medida, crearnos ídolos que sustituyen al Dios verdadero que se revela en la persona de Jesús de Nazaret. La invitación de este Evangelio también es a saber, a ser parte, a reconocerte, a sentirte partícipe de una comunidad de creyentes, de aquellos que le decimos a Dios, te creo, porque vos sos digno de crédito, porque en la experiencia límite me extendés la mano, porque cuando llega aquello donde siento lo más profundo del temor y la angustia, allí estás vos sosteniéndome. La experiencia creyente compartida nos abre al horizonte de lo nuevo, de aquello que Dios hace en cada uno de nosotros y en todos. Que este domingo podamos valorar la belleza de la fe, reconocer que es una dimensión humana, reconocer la dimensión religiosa como el acto de creerle a Dios por ser Dios y un Dios que es tripersonal, de reconocer en la palabra de Jesús de Nazaret aquel en quien puedo fiarme, descubrir en la experiencia límite la mano tendida de Dios, que es misericordia, porque Dios es firme y nos sostiene. Y que en la comunidad de fe reconozcamos y aprendamos a discernir los signos de la presencia de Dios. Que este domingo disfrutemos y valoremos la belleza de la fe. Que así sea. Bendiciones. Les invito ahora a tener un tiempo de oración juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos siga proveyendo con sus bendiciones. Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo, en especial por las misiones y los lugares donde hay persecución. Pido por Greg y Brian, nuestros obispos, por esta diócesis y por todos los ministros y fieles. Oramos por la Iglesia. Pido sus oraciones por la paz, por la concordia entre las naciones y por el bienestar de todos los pueblos. En este momento de pandemia, que los corazones de los gobernantes sean abiertos para que colaboren los distintos países. Y en especial te pedimos por Beirut, que ha tenido este momento tan grave con muchos heridos. Pedimos para que el Señor ponga su mano de sanidad y de contención. También que reciban ayuda de distintos países. Pido sus oraciones por los pobres, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros, y en especial por los enfermos en esta pandemia que estamos viviendo y esta cuarentena. Recordamos a Lucas, Leonardo y Cecilia, a Luisa Yago, a Oscar y Graciela, a la familia de Claudia González, a Emily Tompkins, a todo Babs,
a Felipe, sobrino de Lolo. Damos gracias por la recuperación de Adriana y pedimos por los siguientes enfermeros: Judith, Patricia, Cristian y Valeria, como también por los pediatras Enrique y Laura. Señor, también te pedimos por todo el personal de salud que tiene un papel tan importante en este momento. Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de Él, en especial por los cursos que se están dando los viernes a cargo de nuestro obispo Greg. Oren para que encuentren a Dios y sean encontrados por Él. Pido sus oraciones por los que han partido de esta vida. Especialmente recordamos a Terry Chapman, una mujer muy querida que siempre ha ayudado a otros y ha sido muy colaboradora. Ha fallecido en estos últimos días. Y recordamos también con mucho cariño a un amigo, a Luis Rosón, hace un año que falleció. Damos gracias por su vida, por todo el bien que le ha hecho, tanto en su trabajo como en sus grupos de amistad, como en su familia. Y lo recuerdan su esposa Karina, sus hijos Ana y Ezequiel, todos sus hermanos y sus amigos. Gracias, Señor, por Luis María Rosón. Alabemos a Dios por aquellos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. Oremos para que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo. Ahora todos juntos vamos a proclamar la oración que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muy bien, hasta aquí hemos llegado por hoy con el servicio. Gracias por haber estado del otro lado mirando y habiendo participado de esa manera. Recuerden que este próximo viernes tenemos la 5ª charla sobre anglicanismo con nuestro obispo Greg Venables. Esta ocasión va a ser el tema, los temas polémicos o difíciles de ser tratados dentro de la fe cristiana. Los esperamos para que sintonicen en la charla vía Zoom. Y bueno, muchas gracias por haber estado. Que tengan una excelente semana. Que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.